Chan Chan, ¿lo podemos mover? No, ¿no es cierto? Entonces, si no lo podemos mover, y yo les pregunto, ¿Chan Chan está expuesto siempre o no? Por un tema, acá no llueve mucho, pero sí garúa intensamente a veces por horas. Y esa garuita en Jesús de Nazaret, por ejemplo, ¿cómo aniega todo eso? Jesús de Nazaret, ¿sí? La Nacional. Siempre que vengo a esa pista cuando es lluvia, que ni es lluvia, acá son gotitas, pero por horas. Y eso se acumula en Jesús de Nazaret, ¿no es cierto? Parece un río ahí, ¿o no? ¿Se han pasado por ahí en época de lluvia conmigo? ¿Y eso sea todos los años o no? ¿Hacemos algo? No, por ejemplo, no. Ahora, ¿Jesús de Nazaret la podemos mover? No. De todas maneras, va a seguir esa vía ahí, pero algo podemos hacer. Ya, expuesto está, perfecto, ya fue construido así. Pero ¿podemos hacer alternativas? Sí. Chan Chan, llueve, y siempre está el tema de anegamiento en Chan Chan. Yo tengo, en otro lado tenía unas alumnas de Chan Chan, y le decía, ¿y por qué no hacen un buen sistema de drenaje en Chan Chan hace muchísimo tiempo, no? Huaca el Sol y la Luna lo tiene, por ejemplo. ¿Por qué creen que Huaca el Sol y la Luna cuando llueve ni le hace ni cosquillas? Porque uno, tienen coberturas. Dos, tienen coberturas y todo un sistema de drenajes alrededor. Entonces, exacto, funciona la cobertura, va al drenaje y el drenaje dispara, chao. Nada más, pero no tienes todo un sistema. Y por eso es que siempre tienen esa problemática. Entonces, al ejemplo que iba, ¿está expuesto? Sí. ¿Lo podemos mover? No. Pasemos al análisis de fragilidad entonces, ¿no? Ok. Y si es frágil, yo tengo que analizar acá qué elementos están expuestos a peligros. En Chan Chan, ¿todo Chan Chan? No necesariamente. Hay algunas estructuras donde se aniega mayormente, se concentra y se loda ahí. Y cada vez que llueve, uy, no hay acceso, se cierra Chan Chan en esa zona, solo hay una zonita donde puede ser. Entonces, analizar factores que puedan generar fragilidad frente al peligro de cada uno de los elementos y definir medidas para reducir esa fragilidad de cada uno de los elementos. Aparte de Chan Chan, si yo tengo un sistema de tuberías, un canal de riego, un puente cerca de una ladera y está expuesto a constantes derrumbes, yo tendría que poner un sistema de protección a esas instalaciones, definitivamente. ¿Por qué? Reduzco significativamente que ese impacto, plum, me lleve esa infraestructura, ¿no? Entonces, yo sigo expuesto porque no lo puedo cambiar. Ese puente me sirve para conectar justo esa población A que está en la ladera hacia el sitio B. Entonces, el puente no lo puedo cambiar de ahí porque tiene que conectar esas dos poblaciones. Pero ese puente va a estar expuesto. Entonces, yo tendría que ir contra la fragilidad. Ya está expuesto, ¿cómo yo refuerzo ese puente para que a la primera no me lo lleve? ¿De acuerdo? Entonces, si ya yo no puedo cambiar el tema de exposición, tengo que ver qué tan frágil soy para empezar a reforzar esa infraestructura, ¿ya? Y no me impacte muy fuertemente ese desastre natural. Ok, ¿qué más? Y esto es resiliencia, que ya les he hablado, analizar los factores que pueden influir en capacidad de recuperación, medidas de contingencia, gestión eficiente durante la operación. Esto ya es un poco más rápido. Con un ejemplo práctico para mi análisis técnico y cómo tendría que ver en cada uno de ellos, ¿sí? En análisis de riesgo y gestión de riesgo, que no es lo mismo. Análisis de riesgo y gestión de riesgos. Primero, digamos, este es el río, línea de captación, de acá viene la conducción, ¿de acuerdo? A las plantas de tratamiento. De esta planta de tratamiento me voy a un reservorio, acá, mis tanques, y distribuyo a los usuarios, ¿ya? En todo esto, ¿sí? En todo esto que vendría a ser mi área de estudio, ¿no es cierto? ¿Ya? En todo esto, en esta zona yo tengo lluvias que producen inundaciones, por acá deslizamientos, y acá hay un volcán. Puede haber erupciones, ¿de acuerdo? Más crítico que la patada. Puede haber. Entonces, para analizar técnicamente hablando, yo lo que debo hacer con esto es llevar una matriz. Peligros: lluvias intensas, deslizamientos, sismos y erupción volcánica. Lluvias intensas, deslizamientos, volcanes y acá, sismo, zona sísmica, ¿ya?
más trágico de... ¿no? Pero ¿afecta a todos? A ver, pero mira, las lluvias, en el análisis de riesgo que hago, a la línea de captación, la estructura de captación se ubicará en el cauce del río, y la línea de conducción 2 y 3, un tramo de 1 kilómetro de línea, estaría expuesta a inundaciones. ¿Por qué? Porque acá estamos, ¿ves? Toda esta zona amarilla, digamos, está expuesto a inundación. Entonces, en riesgo, ¿quién está? Dice, la captación por desborde del río y 1 kilómetro de la línea de conducción por inundaciones por lluvia. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué otra dice? ¿La planta de tratamiento y el reservorio está expuesto a esto? No. ¿No es cierto? No. Deslizamientos. ¿A quién me afecta? A la línea de conducción, un tramo de 1 kilómetro también estaría expuesta a deslizamientos. ¿Es cierto? Sí, ¿no? Porque esta línea, este kilómetro estaba expuesto a esto, ¿no? Pero este de acá está expuesto a deslizamiento. ¿Ya? ¿Dónde más el deslizamiento? En reservorios y tanques, dice, se ubicarían en ladera propensa a deslizamientos. A ver, reservorios y tanques. ¿Está propenso a deslizamientos? ¿Qué creen? ¿Sí o no? ¿Está el volcán acá? ¿Puede haber deslizamientos por acá? No erupciones volcánicas, deslizamientos de acá. ¿Puede haber? Sí, puede haber. Entonces están expuestos. Sismos, obviamente acá, bueno, lo ponemos todo, porque justamente dice que esta zona es la sísmica y acá están las ondas, ¿no? Entonces digamos que la mayoría puede verse afectado por algún sismo. ¿Qué más? Erupción volcánica, solo la planta de tratamiento, dice, ¿no? Expuesta a probable emanación de cenizas, ¿no? Está al pie del volcán. Entonces, si hay acá, digamos, así no hay erupción, pero está expuesto a algunas cenizas que puedan salir, sí. ¿Debería proteger esta planta de tratamiento? ¿O al descubierto? Cubierto, ¿no es cierto? Ya, entonces, ese tipo de análisis es el que uno debe hacer para el análisis de gestión de riesgo, análisis de riesgo, cuando ya haces tu planteamiento técnico. Y la gestión de riesgos, ¿qué es? Ya es las medidas. Esa es la gestión de riesgo. Análisis de riesgo, yo identifico primero qué me puede afectar, a qué estoy expuesto, qué soy frágil, ¿ya? Pero la gestión de riesgo es ya las medidas que yo tomo ante ese inminente, ¿de acuerdo? Ante ese riesgo inminente. Entonces, en gestión de riesgos, ¿yo qué hago, no? Si digo que acá estoy expuesto ante lluvias en estos dos, acá lo que hago es formas constructivas adecuadas, un muro de contención. Mira, un muro de contención para esta línea de captación. ¿Ya? Entonces acá yo tengo una estructura de captación, pero le voy a poner muro de contención para protegerlo ante el borde del río. ¿Ya? Obviamente toda captación sale del río, pero hay que protegerla, sí, porque ya no la puedo cambiar, tengo que captar de ahí de alguna manera, tengo que protegerla. Entonces, muro de contención. Construir estructuras de soporte, por ejemplo, para la línea de conducción y de protección también. Para estas líneas de conducción, ¿no? Estructuras de soporte. ¿Y por qué habla de puente? ¿Por qué hablaría de puente? Mira. Construir estructuras de soporte, puente dice, y de protección, muros. Para la línea de conducción, ante lluvias intensas y deslizamientos. Como en la selva, ¿no? ¿Qué es adecuado en la selva? ¿Tener viviendas a ras del suelo o tenerlas desde acá? ¿No es cierto? Y acá tienen una estructura de soporte nada más, ¿no? Donde el agua, ¿no es cierto? Acá no sería casi igual. La línea de conducción la hago al ras o la hago levantada, como haciéndole como un puentecito, porque hay deslizamientos, ¿no es cierto? Por eso es que te pone puente. Ahora, esto parece sencillo, ¿no? Porque ya ustedes lo están viendo en un cuadro, pero esto es lo que todos deben identificar para sus proyectos, ¿de acuerdo? No siempre va a ser tan complicado como este gráfico, o tan extenso, no complicado,
Si no, a veces de repente van a tener solo el colegio, o solo el centro, el recurso cultural, o solo van a tener el hospital, y sobre ese tienen que hacer este análisis. ¿Qué peligro, qué riesgo tengo inminente? ¿Ah? Igual para el resto, ¿no? Sismos, aplicar normas de sismo resistencia, bueno, eso para todos. Formas constructivas apropiadas, estructuras de protección para el reservorio y tanques, ¿no? Para la erupción volcánica, cubiertas, ¿ven lo que hablábamos? Cubiertas para la planta apropiada para resistir acumulación. ¿Ok? Entonces, con eso gestionamos riesgo. ¿Y por qué hablamos un poco más fuertemente acá de esto? Porque mucho tiene que ver la relación de análisis de riesgo con planteamiento técnico. ¿De acuerdo? Tiene que ver bastante, si se dan cuenta, ¿no? Porque en el planteamiento técnico ustedes ya van a empezar a ver exactamente cómo van a diseñar. De qué material, si tiene cobertura, no tiene, le pongo muro, no le pongo muro, le pongo puente, ¿qué le pongo? ¿No? ¿Qué tan expuesto estoy? ¿Qué tan frágil soy? ¿De acuerdo? Todo ese análisis tiene mucho que ver con análisis técnico. ¿No? Ok, y entramos al tema de costos, que es el último módulo de hoy. Aquí, siempre, y en realidad en todos los proyectos de inversión pública, vamos a hablar de situación sin proyecto y situación con proyecto, ¿ya? Porque lo que medimos en los proyectos de inversión es el incremental, ¿sí? Con menos sin, incremental, ¿ya? La diferencia. Aquí en costos, nuevamente incido bastante, inversión y operación y mantenimiento. Esa es la estructura básica, ¿ya? Es la estructura que no mueve. A la interna tú puedes poner varias cosas, pero siempre está dividido en inversión y operación y mantenimiento. Siempre, ¿ya? Inversión, operación y mantenimiento. Requerimientos incrementales, ¿ven? De recursos. Siempre nos medimos sobre el incremental. Cronograma de actividades, costos unitarios, fuentes confiables, etcétera, etcétera, que yo debo considerar en los costos. También considerar costos de gestión del PIB, mitigación de impactos ambientales. Y solo las fotitos es referencial, pero este es caso real, ¿no? Un colegio que prestaba un servicio así, una institución en zona rural, y ahora quedó así. Gran diferencia, ¿no? ¿Acá podías optimizar algo, por ejemplo? Nada. ¿Ahí sería optimizado cero? Claro. ¿Qué vas a optimizar ahí? Entonces, ¿por qué esta foto y el mensaje que les doy acá? Hay que saber aplicar en los proyectos de inversión el criterio, ¿ya? Muchas veces no es tema de sistema, y no es porque yo esté en la DGPI defiende el sistema, porque tenemos mucho que mejorar, yo lo creo así. Pero sí el tema de criterio de personas. Yo creo que las personas tienen mucho que ver con que al sistema le hayan chancado durante años, ¿no? No la vemos aún clara, ¿no? No la tenemos clara. Y por ejemplo decimos, no, pues, acá yo tengo que optimizar, porque la norma me dice optimizar, y le busco cómo optimizarlo, y le pongo optimización. ¿Dónde vas a optimizar acá? ¿Qué vas a optimizar ahí? Ya es criterio, ¿de acuerdo? Ya es criterio. Entonces, todos estos conceptos que estamos compartiendo acá, uno tiene que analizar y aplicarlo a su zona, a su realidad, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Aquí, digamos que es algo muy general esto, pero algo ilustrativo. Acá yo les hablaba de inversión y operación y mantenimiento, ¿no? Pero la inversión definitivamente tiene componentes o no. Sí. ¿Deben poner ustedes por componentes? Sí. ¿De acuerdo? Siempre pongan por componentes su estructura de costos. Una recomendación que les doy. Y es más, en el banco estoy conversando para que el registro del PIB sea por componentes, ¿ya? Por un tema de que quiero asociar a temas presupuestales. El control presupuestal tiene que ser por componente también. Lo que pasa es que actualmente el PIB dice 100 y el PIB tiene varios componentes, pero como primero ejecutamos la obra me pide 100 y yo le doy 100, porque presupuestalmente yo digo tengo 100, pero oye, esos 100 tiene varios componentes y tú ya le diste toda la obra. Sí, pues, pero me pidió. No, hay que hacer ese control presupuestal exactamente por componente, ¿ya? Eso ya lo estamos viendo. Entonces, acá, en cada uno de los componentes de las actividades, expedientes técnicos, hay presa, bocatoma, etc. Acá mejoramiento de gestión de usuarios. Cada uno de los componentes, su unidad de medida, su meta. Digamos que este es un resumen,
pero yo les recomiendo tenerlo mensual. ¿Ya? Sí, yo les recomiendo tenerlo mensual. Y obviamente para el consolidado sí lo pones anual, pero tienes que tener un detalle, mensual. ¿Ya? Es que todos los gastos que tú incurres son, digamos, pero los operativos, ¿no? ¿Es mensual? Sí. En la inversión es anual mayormente, ¿ya? Pero ese anual tú lo tienes dividido en meses, porque en realidad tienes que saber por cada mes cuánto vas a gastar. ¿Ah? Entonces yo les recomiendo aquí, tengan un detalle mensual. Mira, una consulta. Dime. El expediente técnico, ¿cómo se califica o se gestiona el precio? ¿Cómo se puede normar o calificar el precio? ¿El precio? Ya, es una buena pregunta. El expediente técnico, en realidad el costo del expediente es indistinto, ¿ah? Porque tú tendrías que ver primero de qué tipo de expediente hablamos y dos, de cuántos profesionales participarían en la elaboración del mismo. Y tres, el tiempo que cada uno de esos profesionales va a aportar a la elaboración del expediente. A ver, ¿qué te quiero decir? Yo tengo un jefe de equipo, ¿ya? Que va a ser el expediente técnico. Uno que va a ser el jefe de... Ya no es de proyecto, sino el jefe de hacer el expediente técnico. Y el expediente va a demorar 4 meses. ¿Él va a estar los 4 meses? Sí. Pero él tiene que tener todo un equipo de... a ver, ¿qué podríamos hacer? Un colegio, digamos. Entonces, ¿tú tienes que tener un ingeniero civil? Sí. ¿Tienes que tener un estructural? También. ¿Tienes que tener un arquitecto? También. ¿Tienes que tener un cadista? También. ¿O no? El arquitecto lo puede hacer, pero los arquitectos ahora son fichos. Quiero mi cadista, yo te doy el diseño nomás. Mi dibujante necesito. Es la verdad. Los ingenieros también. Necesito mi asistente para mis costos, ¿no? ¿Tengo que tener un costo de presupuestos? Sí. El que me haga el S10. ¿Ah? Y etcétera, etcétera, ¿no? Voy sumando cada uno de ellos. Ejemplo, el cadista, ¿va a estar los 4 meses? No, quizá 1 o 2, ¿de acuerdo? El ingeniero estructural te va a hacer un estudio puntual, ¿de acuerdo? Un estudio de suelos, puntual. Entonces empiezas a ver en ese cronograma participación de cada uno y sueldos, obviamente, que estén en el mercado, y vas haciendo tu estructura. Y esa estructura de costos te va a mandar cuánto cuesta el expediente técnico. En primer punto, ¿ya? Ojo, estructura de costos. Pero esa estructura de costos luego va a ir a una oficina que se llama de logística, que recién te va a hacer el valor referencial, te va a determinar, y eso lo va a sacar un estudio de mercado. Y ese estudio de mercado va a ser en base a ese trabajito que tú has hecho. Acá necesito el ingeniero, el estructural, el arquitecto, el cadista y etcétera, que me tienen que hacer esto y esto y esto y esto. Eso es un TDR. Eso va al estudio de mercado. Y el estudio de mercado te va a decir si tu estructura de costos estuvo bien planteada o no, y el mercado lo dirá. Tú dijiste que costaba 50.000, pero el estudio de mercado te dice no, muy poquito, hasta 70, empieza a variar, ¿me entiendes? Es ahí donde recién llegas a determinar el costo del expediente técnico, en resumen. No sé si me entendiste o... ¿Sí? Ok. Pero es una buena pregunta, porque a veces pensamos, bueno, el expediente no, pero hay costos estandarizados para expedientes, no hay. Eso es una gran mentira. Me dijeron que era, por ejemplo, el 3% de la obra, ¿no? No, ojo, puede ser hasta 5%, no hasta el 3%. ¿Ya? Pero hasta el 5%, pero no te dice que tiene que ser el 5%. Y varios me dicen eso, ¿no? Oye, pero dice hasta el 5%, claro, hasta el 5% es tu tope. Pero tú tienes que hacer lo que te he dicho. ¿Cuántos profesionales, en qué tiempo, cuánto le pagarías, qué actividades van a hacer? Y en base a eso empiezas a costear y te bota un monto. Y obviamente ese monto no debe pasar el 5% de la obra. Ese sí es una restricción. Pero dice hasta el 5%. ¿De acuerdo? Hasta el 5%. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Entonces, ya, esto de acá era metafísica, ¿no? Esto era metafísica. Es importante, se me iba, hacer metafísica y financiera. Porque en la ficha del banco de proyectos, si ustedes ya han ingresado, te va a pedir el físico y el financiero. ¿De acuerdo? Metas. Metas el anterior y esto financieramente. Pero yo me voy a un ejemplo acá. A ver. Yo puse acá en un redondito, porque es costos de inversión, ¿no? A ver. ¿Qué tenía como componentes? Esto es un resumen, ¿ya? Este resumen
tiene que tener un detalle de estos anexo al proyecto, siempre. ¿Ya? En el PIB, en el cuerpo, va un resumen de los costos, pero ustedes tienen que anexar todo su detalle, lo que se le llama el presupuesto detallado, ¿de acuerdo? Este resumen me dice que esta inversión es de 2 años, ¿ya? A ver, miren los errores que podemos encontrar, ¿ah? ¿Quién de ustedes me va diciendo errores? Por errores es un punto. Inversión, excavaciones arqueológicas, ¿sí? Es un primer componente. Restauración, un segundo. Infraestructura complementaria, es un tercer componente. Sensibilización y difusión, implementación de equipamiento y mobiliario en depósitos. Tiene todos estos componentes de inversión. Tiene gastos generales, tiene imprevistos. Este es otro punto, ¿no? Hay algunos que dicen, oye, pero ¿y gastos generales hasta cuánto? Me dicen que es hasta 10, me dicen que es hasta 8, me dicen que es hasta 12. Gastos generales tienen que ser sustentados, ¿ya? El gasto general siempre tiene que ser sustentado, ¿de acuerdo? No es que gasto general es tanto y representa tanto por ciento, no. Que está contemplado dentro de gastos generales, ¿ya? Siempre hay que sustentarlo. Luego, a esto le estamos sumando el expediente técnico, ¿sí? Y la supervisión. ¿Qué falta acá? Primero, ¿qué faltaría? De lo que hemos hablado al comiencito de la clase nada más. ¿Qué le faltaría a esta inversión? ¿Qué faltaría? Hace frío, ¿no? ¿Qué falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Claro, liquidación. ¿Dice algo para liquidación acá? No. ¿Y esto se tiene que liquidar? Sí. No se olvide, ¿ah? Nunca se olviden. Esta es la estructura de costos. Si yo les decía expediente técnico, supervisión, agreguen liquidación. Siempre. En la estructura de costos pongan liquidación, ¿ah? Pongan liquidación. Ok. Otra cosa. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 años. ¿Este horizonte de evaluación les parece bien? A ver, ¿cómo estructurarían ustedes para determinar el horizonte de evaluación de este proyecto? Ahí hay 11 años. ¿Cuántos deberían ser? ¿O están bien? Ya, periodo 0, 2010-2011, perfecto. Y de ahí 10 años, exactamente. En situación ideal de que esperemos que todo acabe y de ahí empiezas a generar beneficio, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces no serían 11 años, sino 12 años. ¿De acuerdo? ¿Ya? Otro tema. Miren acá. Estos son los costos operativos, ¿ya? Costos operativos de personal, dice personal técnico, personal de limpieza, personal de vigilancia, guías. Insumos, útiles de arqueología y escritorio. Servicios, luz y agua. Y empiezan desde la inversión. ¿Qué dicen? ¿Es correcto? ¿O no es correcto? ¿Ah? Ya, buen punto. ¿Qué más? Ya, asumamos que ya tienes capacidad instalada. Entonces, ¿sería correcto desde acá? No, por eso. Esto ya es gasto corriente, ¿ah? Por eso es costo operativo. El gasto de inversión murió acá. Porque recuerden, los costos tienen una estructura bien marcada. Inversión siempre arriba y costos de operación y mantenimiento.
Entonces, acá ya estamos en gasto corriente. ¿Es correcto de acá desde el primer año? ¿Qué opina? Su compañero dice, pero ya tiene capacidad instalada. Perfecto, está bien. Puede ser un proyecto de mejoramiento, ¿no? Donde ya está, no es nuevo, ya está. Pero ¿es correcto ponerlo desde el primer año? A ver, ¿qué dice? No. ¿Ah? ¿Sí o no? Se desanimó. ¿Qué dicen? ¿Es correcto o no es correcto? Hay errores recurrentes en algunos proyectos también, ¿no? Digamos que lo que dice su compañero es cierto. Puede ser un tema que ya está la capacidad instalada, ¿no? Y yo ya tengo pagos de luz, de agua, de personal, definitivamente. Pero yo les hago la pregunta. ¿Recuerdan cuando le puse el ejemplo de Mateo Salado? ¿Alguien recuerda la clase pasada? La pasada fue en identificación, cuando habíamos área de estudio y le decía Mateo Salado no va ni una mosca, pero se hizo en pirámide A, pirámide B, pirámide C, ¿se acuerdan? Ya se hizo la pirámide A y luego se hace la pirámide B, pero ya la pirámide A te daba para que tú vayas prestando servicio. Viene la B, entonces yo diría, como dice su colega, hey, va, total, ya, y nadie me avisa. Que acá ya hay costos operativos, ¿no? ¿Sí? Pero, a ver, ¿es correcto afectarle los costos que ya está teniendo el proyecto a este PIB? ¿Qué opinan? A ver, ¿sería correcto cargarle, ¿de acuerdo? Cargarle al PIB los costos que ya ha venido incurriendo todo o no? No sé si me dejo entender en la pregunta. O sea, la pirámide ya estuvo y la B la estamos haciendo, ¿sí? Entonces, ¿debemos cargarle todos los costos a este PIB también? ¿Qué opinan? Ya, buen punto, ya están siendo cubiertos. ¿Qué más? ¿Quién opina otra cosa? ¿Quién opina lo mismo? O sea, ¿yo debería cargarle ya desde el primer año todo a este PIB? ¿Al PIB? ¿Qué opinan? ¿Ah? ¿Debería cargarle o no? ¿Qué opinan? Silencio total. No, dice su compañero, es el único hasta ahorita. ¿No? Lo correcto no es cargarle, ¿no? Porque en realidad lo que estoy haciendo es, oye, ya tiene otro y le voy a cargar al mío también, pero lo que yo estoy haciendo es un tema puntual, que después va a sumar, sí, definitivamente, pero con lo mío es un incremental a lo que ya estaba, ¿no? Entonces, ¿debería cargarle? No, no debo cargarle gasto ni de otro proyecto, ni de el mismo complejo o la misma entidad, pero le cargo a lo que yo estoy haciendo, ¿por qué? Lo estoy encareciendo el proyecto, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, es una pequeña observación acá. Este punto es importantísimo, ¿eh? Y no lo veo en muchos proyectos. Costos de mantenimiento, ¿no? Entonces, acá es un proyecto y deberíamos tener, por ejemplo, acá le ponía mantenimiento de arqueología, mantenimiento de infraestructura, ¿no? Obviamente todo esto tiene un sustento, ¿no? Este es el cuadro resumen. En anexo está todo el sustento de qué considero mantenimiento arqueológico y qué es mantenimiento de infraestructura. Otro flujo. Este es para un museo. Inversión, infraestructura, implementación museográfica, equipo inmobiliario, sensibilización. Igual, gastos generales imprevistos, expediente técnico de infraestructura, expediente técnico de museografía, monitoreo arqueológico, supervisión. Nuevamente, ¿qué le faltó? Liquidación. ¿Ya? Pero hay monitoreo arqueológico. En este tipo de proyectos sí deberían considerarlo, aparte de la supervisión. ¿Ya? Siempre. Siempre. Personal, servicios básicos, útiles de escritorio, mantenimiento de infraestructura de equipos. Y acá si se dan cuenta ya, la operación y mantenimiento empieza después de la
Inversión. Ya no le carga, ¿no? ¿Sí? Y va para adelante. A ver, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, está bien. Esto más esto. Pero es porque coincidió, me parece bien. Pero ahora en vez de años, siempre pongan periodo 0. ¿No? Y de ahí ya pongan así, 1, 2, 3, 4. Y si quieren le ponen los años arriba, no hay problema. ¿Ya? ¿Esto qué es? No es más que esto, ¿de acuerdo? Pero ya más detallado. Y eso, que esto tiene un detalle más todavía. Dime, perdón. Una consulta. Claro. ¿Cuántos componentes es prudente desarrollar en un PIB? Y lo que pasa es que como componentes en sí no te podría decir, porque depende del diagnóstico que tenga de tu proyecto. Todo manda en el diagnóstico, ¿no? Y de acuerdo al diagnóstico que tú jalas, vas a saber si necesitas infraestructura, si necesitas equipo inmobiliario o si necesitas servicios, ¿no? Y en servicios tú puedes necesitar capacitaciones, puedes necesitar una mejora de procesos, puedes necesitar talleres, puedes necesitar, ¿qué más? Un diseño de un software, etcétera. Entonces, en realidad, los tres grandes componentes, pero son bien grandes, es infraestructura, bienes y suministros y servicios. Esos son los tres grandes. Pero eso no lo vas a poner pues en tu PIB, ¿no? En tu PIB ya tienes que poner de frente. Pero ahí, por ejemplo, infraestructura está. Implementación museográfica y equipamiento inmobiliario casi están por ahí. ¿Ya? Y el último tiene que ver con servicios, por ejemplo, sensibilización. Ahí están los componentes que tiene ese proyecto en base al diagnóstico que levantaba y al planteamiento técnico. ¿Ya? Entonces, no es una limitante decirte tiene que tener 1, tiene que tener 2, tiene que tener 3. Es indistinto, de acuerdo al tipo de proyecto y no solo al tipo de proyecto, sino al diagnóstico que tú levantes de información y lo que necesites implementar. ¿Ya? No hay un estándar. Mientras más integral sea el diagnóstico, es más. Sí, definitivamente. Definitivamente. Y miren, por ejemplo, este es un típico ejemplo de algunos proyectos. Ven acá lo que dice infraestructura complementaria. Ahí. Eso se refería en un proyecto arqueológico, era el tema de baños, de hacerle el cerco, ¿de acuerdo? Y es complementario, pues. Como el colegio, ¿no? Muchos decimos, estamos haciendo proyectos de colegio, pero ¿qué le estás haciendo? El cerco al colegio, la losa al colegio. ¿Eso es mejorar el logro educativo? No, eso es complementario, ¿ya? Es infraestructura complementaria. Entonces viene a lo que decía el ingeniero, ¿tiene que ser el análisis integral? Claro. Ahí recién sabré qué componentes va a tener mi proyecto. ¿Sí? Ok, volviendo a esto, ¿no? ¿Por qué les quería mostrar este ejemplo? Porque esto es a precios de mercado, ¿no? Costos a precios de mercado. Y en el SNIP trabajamos con costos a precios sociales, donde hay que quitarle algunas distorsiones que hay en el mercado, ¿ya? Y para quitarle esas distorsiones lo que se ha hecho es, bueno, aplicar unos factores de corrección y todo lo demás, ¿no? Pero, entonces, desde tus costos a precios de mercado, tú ya deberías tener la estructura más o menos, aunque ahora, en el anexo 9, me parece que es el 9 o el 10, el 9 creo que es, ¿no? Ya están los factores de corrección por componentes también. Por ejemplo, para infraestructura, ¿no? Ya está, o sea, infraestructura, le aplicas este factor y ya está. Ya no necesitas ir a este detalle. Yo sigo siendo un poco más tradicional aún, me parece que es más preciso, pero bueno, en fin. Estructurar el presupuesto de esta manera, ¿no? Infraestructura, ok, primer componente que tenía el anterior, ¿no? Y dice, para estructuras, arquitectura, esto obviamente lo he hecho en civil, ¿no? Estructuras, arquitecturas sanitarias, eléctricas, seguridad y evacuación. En estructuras, insumos y materiales, y remuneraciones tiene mano de obra calificada y mano de obra no calificada. ¿Qué quiere decir? Que en este PIB no se utilizaban combustibles ni bienes importados, porque para eso también hay factores de corrección. Entonces, lo que les quiero transmitir es que lo estructuraban de esta manera
para que al final esto sea aplicado nada más un factor de corrección al lado y automáticamente te botaba el precio social. ¿Ya? Pero, les repito, esto era ideal, quizá ahora, con el tema de que ya hay un factor de corrección global para infraestructura, ya quizá no tendrías que hacer este detalle, porque si acá yo tengo 6.494.000, simplemente le aplico el factor de corrección, que antes no había. En el tiempo que este proyecto se hizo, no habían esos factores de corrección para infraestructura, por ejemplo. Tenías que hacer este detalle. Ya está en potestad de ustedes, ¿no? Cuando hagan su proyecto, o lo estructuran de esta forma, ya considerando mano de obra calificada, no calificada, y ahí hay que tomar en cuenta si es en costa, sierra o selva, y si es en zona urbana o zona rural. Hay factores de corrección también para eso. Entonces, ya eso quedaría a criterio de ustedes, o lo hacen de esta manera, o como les digo, le aplican de frente a infraestructura, y creo que hay unos 2, 3 más también ya para factor de corrección. Acá tenía implementación de museografía igual, equipamiento inmobiliario, sensibilización, y bueno, gastos generales imprevistos, expediente técnico, infraestructura, museografía, monitoreo. Para cada uno, tú le aplicabas después, que lo vamos a ver en el otro módulo, unos factores para que te dé el precio social. Esa era la única finalidad de poner este cuadrito y lo puedan ver la estructura de cómo organizar el presupuesto, ¿no? Y los costos de operación y mantenimiento, ¿no? También a precios de mercado, que ya hemos visto en el cuadro resumen, costos de operación con proyecto, sin proyecto. Esto es cuando ya es el incremental. A ver, tenemos costos de inversión, ¿sí? De acuerdo a los componentes, tenemos costos de operación y mantenimiento, ¿de acuerdo? Y por acá quizá va a llevar la operación, ¿sí? Y por acá el mantenimiento, ¿de acuerdo? Listo. Este ejercicio, esto, lo tenemos que hacer para, este de acá es costos con proyecto. ¿Por qué? Porque tiene inversión. Pero en estos de acá sí tenemos que hacer sin proyecto y con proyecto. ¿De acuerdo? ¿Por qué hay operación y mantenimiento sin proyecto? ¿Puede haber? Si es que el servicio ya se viene brindando, pero yo voy a hacer un mejoramiento, una ampliación, ¿no es cierto? Y quizá, si es algo nuevo, esto va a ser 0. ¿Ya? Si es algo nuevo, esto es 0. Pero si ya se está brindando el servicio y yo voy a mejorarlo, ampliarlo, tengo que hacer los 2. ¿Por qué? Porque ahí nos dice siempre, y lo que yo les comentaba, ¿no? Costo de operación y mantenimiento a precios de mercado, pero siempre son los incrementales. ¿De acuerdo? Sobre eso nos vamos a medir siempre, ese diferencial. ¿Cuánto me costaría con proyecto menos los sin proyecto? Sobre ese incremental, lo vamos a ver en la próxima, yo voy a medir todos los beneficios y voy a hacer mi evaluación. Eso lo vemos en la próxima. Entonces, digamos, si yo voy a hacer luego, ¿no? Ya un flujo de costos, como dice ahí el cuadro, incrementales, ¿no? Entonces yo tendría costos de inversión, ¿no es cierto? Llamémosle A, ¿sí? Costos de inversión, llamémosle A. Tendríamos costos de operación y mantenimiento con proyecto, llamémosle B, ¿sí? Y voy a tener costos de operación y mantenimiento sin proyecto, llamémosle C. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí ven? Ok. Al final, yo voy a llegar a unos flujos, ¿no? Por año. ¿Sí? Y este flujo, por ejemplo, los costos de inversión pueden ser año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, etc. ¿No?
Y digamos que la inversión, para no complicarnos la vida, son en 2 años nada más, ¿no? A1, A2. ¿De acuerdo? Año 1 y año 2. Obviamente este costo va a ser B siempre, ¿no? ¿De acuerdo? Siempre va a ser B. Y el costo sin proyecto, C. ¿De acuerdo? Todos los años. Un tip. Usualmente en los costos de operación y mantenimiento se tiende a que la proyección sea constante. ¿Ya? Pero no se olviden de un detalle. Así como es en la demanda y la oferta, que creo que no les dije. Esto es fundamental. Esta palabrita es clave. Supuestos. ¿Ya? Porque el evaluador te va a decir allá, tu demanda es constante, por ejemplo, tu oferta. ¿Por qué? La de 3 años otra vez, ¿no? ¿Por qué? Por supuesto. Allá, pero ¿cuáles son? Uy, me olvidé. No, no te olvides, ponlos. ¿Ya? En tu cuadrito, entonces tu proyección dices, ¿es constante o se varía acá? Supuestos. Y ahí le pones bla, 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 bla. ¿Ya? Igual acá. Supuestos. ¿Cuáles son? ¿De acuerdo? No se olviden, ¿no? Es importante, supuesto. Entonces, acá, ¿cuál sería para el año 1? Sería A1, ¿no es cierto? Sí, A1. Más. Bueno, aunque acá me van a disculpar, hay un error. ¿Ya? Acá no hay, pues. Es inversión nada más, ¿de acuerdo? A1. Pero digamos que acabó el primer año y ya empecé a generar beneficios. Para complicarles la vida un poquito. ¿Ya? Ya empecé a generar beneficio, entonces ya va a haber operación de mantenimiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, el 2 va a ser A2, ¿no es cierto? Más B menos C. ¿Me entienden? Ahí. Inversión más costo de este con proyecto, pero tengo que quitarle sin proyecto, porque es el incremental. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí? Ya está. Acá, como ya no hay inversión, ¿qué sería? B más C, ¿no es cierto? ¿Sí? Le iba a decir jalados todo, le salvo una, ¿no? B menos C. Recuerden, incremental. ¿Ya? Con proyecto menos sin proyecto, siempre. Con proyecto menos sin proyecto. ¿Por qué la inversión no? Porque la inversión es una sola, pero esto sí. Entonces, para el resto siempre va a ser B menos C, el flujo de abajo. Incremental. ¿Ya? No se olviden. Incremental. ¿Ya? Incremental. Siempre. Entonces, ahí, bueno, estaba, ¿no? Costos de operación con proyecto, sin proyecto, costos incrementales de operación. Ahí lo he hecho más detalladito. Yo les he puesto un resumen nada más. Pero en realidad, si quieren, lo hacen así o lo hacen así. Costos de mantenimiento con proyecto, sin proyecto y al final los incrementales de mantenimiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, el flujo total de ese, ¿cuál sería? Pongámosle una filita más abajo, agreguémosle, ¿ya? ¿Cuál sería el flujo? El de acá, para ese ejemplo. A ver, ¿cuál sería este de acá que hemos calculado al final? Costos incrementales. ¿Ya? Los costos incrementales de operación más los costos incrementales de mantenimiento. ¿Sí? ¿Me entienden todos o no? ¿Por qué? Porque acá te está estructurando por separado operación y mantenimiento. Y a operación le he puesto con proyecto y sin proyecto. Y ya le he calculado el diferencial. ¿No? ¿Estamos todos? Ya. Y al mantenimiento también con proyecto y sin proyecto y le ha calculado el diferencial. Entonces, para que te salga el flujo acá total, va a ser el costo incremental de operación más el costo incremental de mantenimiento. ¿Sí me entienden o no? ¿Sí? Sino que acá, ¿qué pasó? Acá está todo ya junto, pues, ¿no? Acá ya está. Costos de operación y mantenimiento con proyecto, que viene a ser este y este. Y dice costo de operación y mantenimiento sin proyecto, que viene a ser este y viene a ser este. Y simplemente para el flujo le hemos restado P menos C.
Siempre es incrementales. Ok, preguntas. Me parece que ahí ya muere el asunto, pero preguntas. ¿Qué me olvido de costos? A ver. Dígame. El 5% me parece que lo dice el reglamento de contrataciones. Sí. La utilidad no, el costo del expediente técnico puede ser hasta el 5%. Es el que te dice. La utilidad en realidad no tiene margen. No tiene, pero el costo de expediente técnico sí. Dice hasta el 5%. Y creo que una norma de presupuesto también. Hay una norma de presupuesto donde te dice también que solo hasta el 5% puedes financiar. ¿Sí? Preguntas. Wow. Ya, entonces, si no hay preguntas, vamos a recordarles lo siguiente, ¿no? No se olviden, de acá no vamos a ver el 7. El 7 vamos a ver un módulo de evaluación. ¿Ya? Vamos a hacerlo bien sencillo, ¿no? Pero sí les pediría un gran favor para el 7. 4 en punto todos. ¿Ya? Hoy día sí por el clásico, quizá varios se llegó tarde, pero... ¿Perdió Alianza? No, estaba perdiendo. Yes. ¿Perdió? ¿Verdad? Ya me olvidé, pues. Bueno, 7 puntuales, ¿y por qué? Porque recuerden que vamos a hacer, y no quisiera pasarme de la hora viendo el tema de las sustentaciones de ustedes, ¿ya? Y de ahí tenemos que hacer el módulo de evaluación, así que ese debo tratar de sacar mi pasaje un poco más tarde. Pero con los que no han venido, porque hay varios que veo que no han venido hoy día, y que me imagino que están en el grupo de ustedes, sí tendrían que estar todos. ¿Ya? No se olviden, árbol de objetivos, las acciones y las alternativas de que están compuestas. Nada más, eso requiero, ¿ya? Árbol de objetivos, acciones y las alternativas. Y de ahí, recuerden, desde ahora ya les digo, viene el 4 de agosto, que es la sustentación final, que el 7 les digo todos los, cada diapositiva que debe tener, que no van a ser más de 10 o 15, ¿ya? Lo que pasa es que hay que tener un tema de resumen también, y son las cosas fundamentales. Pero ya me imagino están avanzando, y por eso les recalco de una vez. Justo una de las intenciones de decir, porque tocaba el 21, ¿ya? Entonces mejor hasta el 4 para que tenga unos 15 días más de avance. ¿Ah? No hay, por eso el 21 no hay, hasta el 4. ¿Ya? Hasta el 4, por eso les decía, del 7 ya no vamos a ver el 4, ¿ya? Y de ahí ya corre lo demás. Entonces no se olviden por favor de avisarle al resto de su grupo y vayan avanzando. Entonces hablaríamos de que cada presentación de ustedes, si es que lo traen en diapositiva, son dos nada más, ¿no? Una, el árbol de objetivos, y la otra en una sola, las acciones y las alternativas, en una sola, ¿ya? Y si alguien va a traer en papelotes, por mí mejor, ¿no? Porque el hecho de poner diapositiva, que iré el USB y todo, pero normal, no hay ningún problema. El que lo hace en PowerPoint, perfecto también. Y el que lo quiere traer para pegar así con sus cuadritos, también, es válido, cualquiera de los dos para mí, ¿ya? Más o menos para tener noción, más o menos en qué tipo de proyectos están pensando o qué están avanzando. ¿Ven? Cállate, ¿en qué? Sí, ya me di cuenta, ya. Inicial, ya. Por ahí. Alcantarillado. Excelente. Pistas y veredas, ya. Ya, bueno, si ustedes ya sabían. También, ¿no? Del mismo grupo, ¿no? Ya. Por acá. O sea, tenemos inicial, cultura, pistas y veredas, saneamiento. Perfecto. Nada más. Por ahí están en intenciones, ¿no? Está bien. Ya, entonces pónganse las pilas, no se olviden, ¿ah? Pónganse las pilas porque el 7 sí es importante. Ya habían sido avisados desde la primera clase, así que no es que recién se les diga. Ok, muchas gracias, suerte, nos vemos la próxima.